¿Qué tal mis hermanos? ¿Qué tal mis hermanas? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué horas vean este video. Yo soy un ciudadano y el día de hoy estaba pensando, estaba analizando que realmente el problema más grande que tenemos en México es un problema que a muchos, pero a muchos no les gusta y no les va a gustar escucharlo. Lo sé, pero creo que es 100% necesario y muy importante hacerlo saber y plasmarlo aquí, porque si queremos mejorar a México, tenemos que ponerle primordial atención a este problema. ¿Y cuál es este problema? Somos precisamente nosotros los mexicanos, todos sin excepción. ¿Por qué? Porque realmente todos los mexicanos queremos y podemos exigir un gobierno que sea honesto, que haga su trabajo como debe de ser, de la manera correcta. Pero ¿y nosotros qué? Todos los ciudadanos, ¿qué? Los ciudadanos somos los primeros que debemos enfocarnos en ser esos ciudadanos modelos, esos ciudadanos ejemplares. Porque para tener un gobierno de excelencia, también tenemos que ser un pueblo de excelencia. Y es que es ilógico pensar que el problema venga solamente de arriba, de las grandes cúpulas, de los políticos. Porque precisamente los políticos son mexicanos. Los políticos vienen de este mismo país. Y obviamente, si nosotros nos ponemos a analizar y a pensar que todos esos políticos tienen las mismas ideologías y la misma mentalidad, la misma forma de pensar que todos los mexicanos. Entonces, si tenemos gobiernos corruptos, se va a escuchar mal, yo lo sé, pero es la verdad. Es porque el ciudadano mexicano también es corrupto. Porque no hay manera de que alguien llegue al poder y por elección popular sin que se tenga que pensar forzosamente en que esa persona, si llega al poder y es corrupta, salió del mismo pueblo y ya era corrupto, porque aprendió a ser corrupto. La misma sociedad le enseñó a ser corrupto. Lo único que hace falta es tener el detonante para poder libremente ejercer esa corrupción. El detonante es llegar a tener un puesto de elección popular, ya sea en la política o en algún puesto de servidor público. Entonces, vamos a ser realmente honestos y vamos a hacernos este examen de conciencia nosotros mismos. Vamos a empezar desde aquí. Como se los había comentado en un video anterior, para poder edificar un estado, un gobierno, un país, necesitamos sí o sí empezar por la base. Y la base tiene que ser fuerte, tiene que estar bien cimentada. ¿Y cuál es la base en la que se debe de soportar todo un Estado para que el Estado no se caiga y no se tambalee? Esa base es la educación y la cultura que tenemos en México. Si esa educación y la cultura que tenemos se vuelve fuerte y la cimentamos perfectamente bien, todo lo que empecemos a edificar tendrá fuerza, tendrá esa manera fácil de poder crecer, sin el miedo de que se vaya a derrumbar, de que se vaya a venir abajo. Entonces, esa educación, esa cultura que debe de formar la base, la tenemos que llevar a cabo nosotros directamente. Y no me refiero a la educación escolar, me refiero a la educación que involucra valores,
que involucra valores y principios, que son los que tenemos que enseñarle a nuestros niños. Esos valores que hagan de nuestros niños personas de bien, personas de provecho, personas que realmente se preocupen por su comunidad, que de verdad se preocupen por el prójimo. Hay que generarles esa empatía. Hay que generarles esas ganas de realmente crecer como comunidad, como sociedad. Y no solamente enseñarles a crecer pensando en el bienestar de pequeños círculos, familia, amigos, conocidos, sino enseñarles que se debe de crecer en sociedad, todos juntos, todos parejos. Esa empatía es la que nos hace falta enseñarle a nuestros niños. Esa empatía para que no veamos al de al lado como un enemigo, para que no veamos al de al lado como alguien que está en nuestra contra. Por el contrario, México debería de ser un país unido, un país que toda su gente piense que realmente no hay manera de que salgamos todos adelante de manera independiente. Todos juntos es la mejor forma. Y obviamente el gobierno ha sabido hacer que México solo se quede atascado, que se quede ahí, que no pueda avanzar, porque ya se dedicó a separarnos, se dedicó a echarnos a pelear, se dedicó a crear a fifís y a chairos, a separar a la sociedad y estar todos entre todos. Desde ahí el gobierno lo ha hecho bien, lamentablemente lo ha hecho bien, porque logró dividir al pueblo, lo polarizó, sí, y lamentablemente nosotros mismos lo hemos permitido. Entonces, si nos ponemos a analizar muy detenidamente que el problema de México somos nosotros mismos, deberíamos de empezar a tomar acciones. Deberíamos de empezar a llevar a cabo un cambio en nosotros mismos. Porque es muy fácil pensar que si hacemos que los niños crezcan con esos valores y sepan que se trata de estar unidos entre todos, cuando lleguen a ser mayores, cuando lleguen a ser laboralmente activos, no van a pensar que lo único que importa es el beneficio propio. No van a pensar que solamente se trata de crecer uno solo y los demás que se queden estancados. Obviamente, aquí son muchos valores los que hay que enseñarle a nuestros niños. Pero primero, tenemos que nosotros como adultos entenderlo, comprenderlo perfectamente bien y darnos cuenta que no se puede tener un gobierno de excelencia si no tenemos un pueblo de excelencia. Si el mismo pueblo no hace su trabajo de la manera correcta, el gobierno tampoco lo va a hacer. Y lamentablemente, uno de los más grandes problemas que tenemos de manera cultural, y que de hecho esto también viene a raíz de un mensaje que me escribieron ahí en los comentarios, perdón, donde me decían que todo este problema viene desde que México se independizó. Y sí, es lógico, suena muy lógico. ¿Por qué? Porque cuando México se independizó, obviamente hubieron personas que quisieron aprovechar para empezar a quedarse con ese poder, con el poder que les otorga los beneficios, que les otorgan todo ese tipo de lujos y de privilegios. Y lamentablemente,
México lo permitió desde el principio. México lo permitió desde que se independizó. Y esa cultura de querer solamente salir adelante nosotros para beneficiar a nuestros círculos es lo que nos ha dado en la torre a todos. Es lo que nos ha dado para abajo a todos. Obviamente hay quienes llegan a salir adelante, qué bueno, pero la mayoría no. Y es precisamente por esa forma de pensar. Porque aparte de todo también le hemos enseñado a nuestros hijos, le hemos enseñado a nuestros niños, que la única manera de poder estar bien es teniendo propiedades, teniendo riqueza, teniendo poder, y nada más alejado de la realidad, de verdad. Aquí yo me acuerdo de unas palabras que dijo el presidente del sexenio anterior. Cuando él dijo que se podía vivir con 200 pesos en la bolsa y con un par de zapatos y ya. Yo recuerdo que esa frase se le quedó bastante grabada a la mayoría de la gente, pero creo que todos la entendimos mal, porque todo el mundo pensó o la entendió de modo en que para estar bien se necesita ser pobre o se necesita tener carencias. Y yo creo que no va por ahí. Más bien para estar bien y para estar tranquilos. Solamente se necesita vivir y tener lo necesario. No más, no menos. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, ¿sabes qué? Solamente voy a vivir con 200 pesos y un par de zapatos. Y eso te obliga a vivir en la pobreza como tal. Más bien, si lo entendemos de la manera correcta, de lo que se trata es de que los mexicanos aprendamos a vivir con lo que realmente necesitamos. Una casa, comida suficiente en la mesa, ropa y calzado, y los muebles necesarios. Eso no es estar en la pobreza. Pero eso nos enseña que realmente no necesitamos tener mucho dinero para estar bien. Tampoco quiero que este mensaje se entienda como que tenemos que ser mediocres. Yo creo que esa ideología del ser aspiracionista no está de todo mal, pero hay que saberla enfocar, porque el ser aspiracionista realmente involucra o se toma como que hay que buscar siempre tener más dinero, más propiedades, más lujos, más placeres. Y yo soy completamente consciente de la pregunta que les voy a hacer, porque yo lo he vivido en carne propia. Y les voy a hacer la pregunta que yo creo que a muchos les va a costar trabajo contestarla de manera correcta. Y la pregunta es, ¿de verdad buscar riquezas, propiedades, es la felicidad? ¿De verdad? Porque también les preguntaría, ¿a cuántos multimillonarios han visto que realmente sean felices? Y es que no va por ahí el tema, porque precisamente nosotros como adultos le hemos enseñado a nuestros niños que tienen que buscar de manera aspiracionista, tienen que buscar tener más y más y más. Y eso lleva directamente a meterles la idea a nuestros niños, esa idea de ambición. Y esa ambición realmente es la que nos está dando en la torre, porque esa ambición empieza a traer directamente ese egoísmo y esa mentalidad
de querer que solamente nosotros salgamos adelante y los demás no nos interesan. Esa mentalidad es con la que han crecido el 98%, me atrevo a decirlo así, el 98% de las personas y de los ciudadanos en este país. Y obviamente los políticos que tenemos y que hemos tenido desde muchas décadas atrás han crecido con esa misma ideología. Y por eso es que es difícil que los políticos realmente lleguen con la intención de ayudar al pueblo, porque ya vienen desde niños con la mentalidad aspiracionista de que ellos tienen que tener más y más y más. Y precisamente esa mentalidad los corrompe mucho más fácil para que empiecen, allá que están en un cargo, en un puesto, olvidarse de todas las promesas de campaña, de todas las promesas que le hicieron al pueblo y enfocarse solamente en ellos mismos. Entonces, todo el problema realmente viene desde la cultura y la educación que le hemos dado generación tras generación a los niños, a nuestra niñez, a toda esta ciudadanía de pequeños, que lo único que saben y que lo único que van aprendiendo es eso. Entonces, el problema más grande de México somos nosotros mismos y nuestra cultura, esa que se nos heredó desde que se independizó este país y que la hemos venido arrastrando década tras década. Y obviamente, como se los comento, no se trata de vivir en pobreza, se trata de vivir con lo necesario y con lo suficiente. Y de también esos valores que tenemos que inculcarle a los niños para poder cimentar esa base, esa cultura que les tenemos que enseñar a los niños. Tiene que alejarse completamente, dejar de lado completamente esas mentalidades de el que tranza no avanza. Ese tipo de mentalidades son las que le están dando el mayor problema a este país. Son los que están haciendo que este país tal vez no se derrumbe, pero que tampoco pueda crecer, que tampoco se pueda edificar de manera correcta. Este problema, obviamente, deriva de todos los mexicanos y de esa mentalidad que tenemos. Y a mí me gustaría que pudiésemos tener un gobierno de excelencia, que pueda hacer que este país explote realmente todo el potencial que tiene y todas esas riquezas que tenemos, y que las explotemos para bien de nosotros mismos, de nosotros los mexicanos. Pero para poder tener un gobierno de excelencia, tenemos sí o sí, forzosamente, que tener un pueblo de excelencia, ciudadanos de excelencia. Entonces, no hay manera de que este país pueda cambiar y pueda mejorar si nuestros niños no tienen la mejor educación, no escolar, esa educación de valores y principios correctas. Pero esa educación y esos principios solamente se lo podemos dar nosotros como adultos. Entonces de nosotros depende completamente el empezar a cambiar nuestro chip para que el gobierno también empiece a cambiar su chip. Para que a futuro los próximos gobernantes de este país lleguen con un chip completamente diferente. Que nuestros niños crezcan con la idea y la mentalidad de hacer lo correcto. De que pese a cualquier circunstancia, se tenga que hacer lo correcto. Y de esa manera, cuando lleguen a un cargo público, realmente pensarán en el bien de los ciudadanos, en el bien de su propio pueblo, de sus propias comunidades, quitándoles la mentalidad de avaricia, de que solamente hay que buscar dinero, y entre más tengas mejor. Quitándoles esa mentalidad, también podremos hacer que este país
empieza a tener a los gobernantes más justos, a los gobernantes que realmente necesitamos. Y eso, por ende, como cascada, va a empezar a hacer que mejores gobernantes, pero gobernantes mejores en ética y mejores en personalidad, en forma de pensar, gobernantes que sean mejores en todo eso, van a empezar a hacer que este país empiece a mejorar, porque es una cascada. Ellos son los que llevan las riendas de este país. Y nosotros somos los que les damos el poder. Y para poder tener una elección en cada sexenio, una elección correcta, tenemos que tener a las personas que realmente sean las adecuadas para cumplir la función para la que uno los está votando. No hay manera realmente de que México pueda salir adelante sin que los ciudadanos empecemos a cambiar. Y también, si nosotros como ciudadanos empezamos a cambiar, también vamos a empezar a votar por nuestros políticos, por los servidores públicos, de una mejor manera. Porque vamos a poder ser más críticos. Vamos a poder analizar mejor quiénes son las personas a las que queremos tener en el poder. No hay otra manera. Podemos crear leyes, podemos crear constituciones, podemos hacer mil y un cosas en un libro por escrito, creando artículos, pero si las personas que dan en el poder ya vienen con la mentalidad egoísta de que solamente ellos tienen que salir beneficiados de un cargo público, todas esas leyes no se pueden hacer cumplir, no se pueden llevar a cabo. Como se los dije, yo sé que esto no le gusta a nadie, porque esto contrapone toda la mentalidad y toda la ideología que la mayoría tiene, con la que la mayoría crece. Y como lo dije, esto es cultural. Lo sé. ¿Por qué? Porque hay muchos otros países donde no actúan de la misma manera que nosotros. Hay muchos otros países donde la gente no es tan corrupta, donde la gente no es tan egoísta, no tiene tanta avaricia. Y curiosamente, viven mejor. Curiosamente, viven de mejor manera. Eso ya está comprobado. Y cualquiera que pueda irse a buscar en Google cómo viven en Suiza, cómo viven en Dinamarca, cómo viven en países más, no evolucionados, pero sí con una mentalidad mucho más diferente, con una mejor forma de pensar. Ellos viven mejor. Nosotros deberíamos de poder vivir de la misma manera. Y me refiero a todos los ciudadanos de este país. Pero de verdad no hay manera, si no cambiamos nosotros como adultos ese chip, para entonces empezar a educar a los niños y de esa manera empezar a crear esa base fuerte con los valores y principios bien cimentados. Entonces tenemos que empezar a hacer esto ahora, desde ya. Este es el gran problema que tenemos en México. Porque realmente nuestra mentalidad, nuestra cultura y nuestra educación nos lleva a ser fácilmente corruptibles por la idea y por la avaricia que nos han inculcado desde niños. Si empezamos a cambiar esa educación y esa cultura, los niños de hoy crecerán con mejores valores, crecerán con mejores principios, empezarán a ver a este país no como chairos contra fifís, sino ciudadanos apoyándose y ayudándose entre ciudadanos. Y estos ciudadanos podrán ser más conscientes
más humanos, más empáticos. Ese es el gran problema que tenemos en México. Y este problema también atrae y viene de la mano directamente con todo el asunto de la delincuencia organizada, de la falta de mejores servicios, ya sea de salud, servicios de educación, servicios de, ¿cómo se le llama? De los servicios que el gobierno nos debe de brindar, agua, luz, gas. Todo esto viene de la mano, porque precisamente si no tenemos un buen sistema de salud, un buen sistema de educación y seguridad pública real, es precisamente porque la gente que está en el poder ha crecido con estas mentalidades, ha crecido con esta falta de valores, esta falta de ética, esta falta de principios. Y cuando llegan al poder, ya no les preocupa el pueblo. Y cambiar el chip tendría que ser también, no solamente en las clases bajas o en las clases medias, también debería ser en las clases altas. Porque precisamente desde arriba es donde muchos de los políticos salen y llegan al poder. Y nunca llegaron a ver los problemas reales que la población, que el pueblo al que se supone que representan, tienen, todo lo que carecen. Y obviamente, el hecho de que nunca pasaron por aquí, también hace que todo este país esté como esté. Y no estoy en contra de que los políticos vengan desde arriba. A lo que me refiero es que los de arriba, los del medio y los de abajo empiecen a juntarse, empiecen a vivir en sociedad. Que todos tengan la misma idea y la misma empatía de que México solamente puede crecer en sociedad, unidos y no polarizados, no peleados los ricos con los pobres, o los de clase media con los de clase baja, o las clases sociales peleadas entre sí. Realmente, para tener buenos servicios de educación, de salud, de seguridad pública, eso viene derivado de la educación no escolar que le brindamos a nuestros niños. Cuando ellos lleguen al poder, ejercerán el poder de manera más correcta, más humana. Este es el problema. Y solamente quien no lo quiera ver realmente seguirá siendo el problema que tiene México. Y ya dicho el problema, aquí viene la propuesta, que yo sé que a nadie le va a gustar, pero realmente analícenlo, piénsenlo detenidamente y díganme si me equivoco. Pero la propuesta aquí está en que nosotros, como adultos, tenemos que empezarnos a hacer un examen de conciencia y darnos cuenta de todos los errores que estamos cometiendo al educar a nuestros niños, de toda la falta de valores y la falta de principios con la que estamos haciendo que crezcan nuestros niños. La propuesta es que realmente nos analicemos nosotros mismos, que el pueblo de México se analice a sí mismo y que empecemos a buscar ser ciudadanos de excelencia, que empecemos a ser mejores ciudadanos. Desde ahí partimos. Ser mejores ciudadanos, ofrecerle una mejor persona a México, ofrecerle una mejor persona a todos los que nos rodean. Y ese ejemplo es el que tenemos que darle a nuestros niños. Esa es la propuesta. Yo sé que es muy difícil de asimilar, es muy difícil de entender y muy difícil de llevar a cabo.
Pero creo que esta es la propuesta más importante que tenemos que poner en práctica todos los ciudadanos, todos, sin excepción, todos los ciudadanos en México. Yo sé, es muy difícil y a muchos no les va a gustar porque la mayor parte de la gente cree que la manera en la que viven y la manera en la que piensan está bien, que es la correcta, que es la única. Pero realmente, si eso fuese así, México no estaría como está. Si México realmente pudiese crecer, si México pudiese ser esa potencia que tuvimos que haber sido, solamente va a venir de la mano de que todos los ciudadanos cambiemos la mentalidad. No hay otra manera. Yo sé que esto no les va a gustar, pero tenía que decirse. Se tenía que exponer. Y aunque la verdad duele, la verdad nunca va a dejar de ser la verdad. Y esta es la única solución que tenemos para realmente empezarnos a deslindar y a quitar todos los problemas que vienen después de la cultura, de la mala cultura que tenemos en México. Aquí es donde me gustaría decirle aquí a todos los mexicanos, a todos, que no me malinterpreten. Simplemente todo esto es precisamente por el fin que siempre les he comentado, hacer que México mejore y hacer que en México a todos nos vaya bien, que tengamos el México que necesitamos y el México que todos nos merecemos. Obviamente aquí tendríamos que hablar de muchísimos de los valores y principios que tenemos que inculcarle a todos nuestros niños. Pero creo que eso ya sería un tema para otro video, porque habría que empezar a enumerar cada uno de esos valores y cuál tendría que ser su repercusión directa en la sociedad, para que tengamos muy puntualmente todo lo que tendremos que enseñarle a los niños. Como se los he dicho, en educación no escolar, en educación y la cultura que les vamos a heredar. En un siguiente video vamos a plantear punto por punto cuáles son los valores y los principios que tenemos que enseñarle a nuestros niños, pero obviamente todos estos principios y valores tenemos que asimilarlo nosotros primero como adultos para podérselo enseñar a nuestros niños. No hay otra manera. Nosotros como adultos somos los primeros que tenemos que empezar a cambiar ese chip. Entonces, si queremos un mejor México, si queremos vivir mejor, todos, empecemos a actuar. Empecemos a crear ese México que nos merecemos. Sin más por el momento, me despido y espero que de verdad se siente en un momento a analizar y a pensar todo lo que se acaba de exponer. De verdad piénsenlo, analícenlo detenidamente. Si yo estoy equivocado, con toda confianza me pueden dejar sus críticas y dejarme todos los errores en los que yo estoy equivocado. No hay ningún problema, los pueden dejar en la caja de comentarios. Pero si no estoy equivocado, de verdad, piénsenlo, analícenlo y empecemos a ser ciudadanos de excelencia para poder lograr tener un gobierno de excelencia y un país de excelencia que sea potencia a nivel mundial, como siempre tuvimos que haberlo sido. Me despido. Piénsenlo. Eso es para todos los mexicanos. Y yo estoy incluido ahí.
Yo ya lo pensé, lo analicé. Y de verdad estoy convencido de que no hay mejor manera. Hasta luego.